El mismo que hacemos cada domingo, no es una parábola de ¿qué? De la iglesia, es una parábola del reino, no es una parábola del cristianismo, es una parábola del reino. Y el asunto de siempre hacer esa diferencia es porque consideramos el cristianismo como una propuesta más dentro de la sociedad, como a manera de cosmovisión. Es decir, el cristianismo ofrece respuestas en este sentido, pero este otro pensamiento o esta otra religión ofrece respuestas en este otro sentido. Y el asunto de hacer claro el hincapié de que estamos hablando del reino de Dios es que no estamos hablando específicamente de una propuesta cristiana, sino lo que significa el reino de Dios sobre la tierra, más allá del cristianismo. Es el gobierno de Dios sobre la tierra que creemos, que es lo que Jesús está tratando de enseñarles a las personas que están alrededor de él en este momento. Cuando les está hablando una parábola anteriormente acerca del tesoro escondido, sabemos que estuvimos hablando un poquito la semana pasada acerca de cómo los tesoros eran enterrados, sobre todo en esta zona de Palestina, porque era una zona de muchas guerras. Por ahí Flavio Josefo hablaba de que los judíos, su mayor tesoro, la manera más segura de tenerlas era que lo escondían en prácticamente cualquier terreno donde se les ocurría, donde no iban a pasar por ahí guerras, porque si los dejaban en su casa, pues podían llegar a robárselos. Era muy valioso cualquier tesoro en esa época. Sin embargo, el artículo de más valor que podía existir en ese momento era precisamente la perla. Tanto así que existen historias de algunos personajes que más allá de presumir oro o piedras o diamantes o algún otro tipo de cosas de este tipo, presumían perlas. Había una tipilla ahí, ponla la que sigue, era la esposa, una de las esposas de Calígula. Calígula fue un emperador romano por ahí del siglo I. Esta mujer se llamaba Lolia Paulina y se dice de ella que lo que presumía ella precisamente era tener perlas en todo su ser. Tenía anillos de perlas, tenía collares, tenía aretes, se adornaba su cabello con perlas, inclusive algunos vestidos lo hacían con perlas. Es decir, era el punto más grande de ostentosidad que podía aspirar alguna mujer, el tener un montón de perlas. Esta mujer aparte es famosa porque después de que la mandan a asesinar, para poderla reconocer su cuerpo, ven su dentadura y tiene un implante de oro en uno de sus dientes. Entonces, de alguna manera, como medicina forense, es un caso muy, muy interesante porque ella tenía acceso a este tipo de cirugías para esa época que eran bastante raros. Pero el punto de todo esto es que precisamente las perlas tenían un gran valor en ese momento. Ahora, una de las cosas que tenemos que pensar cuando vemos la parábola de la perla de gran precio es que andaba un hombre buscando en diferentes lugares donde encontrar esta perla. Recordemos la parábola del tesoro escondido. ¿Se acuerdan que era un hombre que andaba pasando por un campo? No sabemos si casualmente o no sabemos si estaba trabajando por ahí, pero no estaba buscando un tesoro. A diferencia de la persona que estaba en la perla, era una persona que se dedicaba a la compra y venta de perlas y andaba buscando las perlas que más le pudieran interesar. Entonces, el concepto es diferente porque Jesús ya no está hablando de la casualidad de encontrarte al reino de Dios por donde vas caminando, sino que ahora está hablando Jesús de que intencionalmente hay personas que están buscando el reino de Dios aquí y allá, y en ocasiones encuentran una perla, pero no es la perla de gran precio. La parábola que menciona Jesús es interesante porque Jesús no está hablando de una única perla, ¿verdad? No está diciendo encontró la única perla que había en el mundo, sino que está diciendo que encontró una perla que valía la pena comprar. Dentro de nuestro pensamiento como iglesia es que nosotros hemos buscado a Dios y hemos encontrado a Dios dentro de lo que se ha presentado alrededor nuestro, dentro de la comunidad, dentro de la palabra, hemos encontrado a Cristo, pero debemos de reconocer que hay otras perlas allá afuera. Hay gente que anda buscando perlas allá afuera y que ha encontrado una perla que no satisface completamente su vida, como lo haría la perla de gran precio,
pero encontraron una perla que no es necesariamente lo más bello, ni lo más caro, ni lo más extenso, ni lo mejor que podrían encontrar, pero se acomodan ahí. Y el problema del cristianismo moderno, siento que a veces es que vienen a nuestras iglesias y no encuentran la perla de gran precio, encuentran una perla más. Podemos encontrar dentro de la iglesia tintes del reino de Dios, podemos encontrar destellos de la gloria de Dios, destellos de personas que se parecen a Cristo, pero encontrar el reino de Dios de manera plena en medio de una comunidad es algo que ocurre bastante esporádicamente. Nosotros como iglesia tenemos que estar cuidando constantemente que la perla de gran precio sea encontrada en medio de nosotros. No solamente otra vez en medio del cristianismo, sino que el reino de Dios es manifestado a través de la comunidad del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia y del cuerpo que somos cada uno de nosotros, que en medio de imperfecciones podemos mostrar a Cristo. Y otra vez, no se trata de perfección, sino se trata de que en medio de mi debilidad Jesús es visible. En medio de nuestra pequeñez Jesús es visible. En medio de nuestra imperfección y pecado Jesús es visible también. Nos da pena a veces enseñar otro tipo de cristianismo, donde somos superhumanos, donde esperamos todos ser perfectos y no le hablamos a la gente realmente de nuestros problemas o de nuestras luchas, porque otra vez el cristianismo pretende tener las respuestas a todo lo que pasa, cuando nosotros mismos estamos batallando con un montón de situaciones personales. Y ahí es donde empieza a haber incongruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Pero si somos abiertos, si somos realmente transparentes ante la gente, podemos decirle, mira, en medio de toda esta situación puedes encontrar el reino de Dios, porque no se trata de ser perfectos, porque se trata de vivir en la gracia de Cristo. Se trata de que la misericordia ha sido derramada sobre mi vida de tal manera que puedes verla actuando en medio de mis problemas y en medio de mis dificultades y en medio de las situaciones difíciles. El gran problema con el evangelio de la prosperidad es que presenta un cristiano perfecto que es pura pantalla. Y no solamente perfecto en su vida, sino perfecto en lo físico. ¿Quién me mandó? Mayito me mandó una foto esta semana de una persona y esta persona era tan transformada físicamente por un montón de cirugías y por un montón de cosas que se vende un cristianismo de apariencias, pero empiezas a rascarle poquito y empiezas a encontrar que no hay sustancia. Empiezas a encontrar que realmente tienen problemas, pero que están escondidos. Empiezas a encontrar debilidad y pecado, pero en el momento en que el pecado es encubierto, ya no es sanado, porque precisamente es lo que dice la palabra: manifiesta tus pecados, expón tus pecados para que sean sanados. La gente anda buscando la perla de gran precio y a veces no la encuentra dentro de nosotros o no la encuentra en nuestra comunidad porque estamos batallando con apariencias. El otro día ya había escuchado sobre esto en algún escritor, pero he traído la intención de hacerlo de verdad y que nos saliéramos un día de verdad y hacer una encuesta a gente que no es cristiana y preguntarle cómo esperas que es el cristianismo, qué esperas del cristianismo, qué esperas del reino de Dios, qué esperas de la iglesia, cómo esperas que seas uno y otro, y darnos una idea de la percepción del mundo en cuanto a lo que nosotros somos y en cuanto a lo que deberíamos de ser como cristianos. La gran diferencia entre el tesoro y la perla es que el tesoro es encontrado de manera casual, mientras que la perla era una persona que estaba buscando algo que fuera digno de vender todo lo que tenía. Por eso Jesús habla de dos sentidos. Por eso hay personas que pueden decir, es que casualmente me tocó pertenecer a una familia cristiana. Y he estado meditando en esto porque el otro día vi un post, ya lo he escuchado varias veces, pero lo volví a ver y que decía, ¿qué suerte tienes tú de haber nacido en la única religión verdadera? Y todas las personas pueden decir lo mismo. Y aquel que nació en China puede decir, qué suerte tuve de haber nacido en la religión verdadera y que mis papás fueran exactamente la religión
que adora exactamente al Dios más acercado a lo que debe ser Dios, a ese concepto de Dios. Realmente ese es un argumento bastante débil porque, pensándolo un poquito más, nosotros nacimos dentro del cristianismo, pero no hemos encontrado el cristianismo tampoco. El gran problema de Occidente es que nacemos dentro de una cultura cristiana, pero no hemos encontrado a Cristo de todas formas. Entonces no se trata de haber nacido en una religión específica, sino que aún los que hemos nacido dentro de un contexto cristiano tenemos que hacer una búsqueda intencional para ver si realmente es la perla que hemos estado buscando. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de personas como Tapia, como Daniel Tapia, que está en India, que vemos que personas musulmanas tienen experiencias con Cristo reales. Estamos estudiando los dones espirituales en el discipulado de la mañana y hablamos de sueños y de visiones que son realmente una realidad, un hecho en nuestra vida diaria, en partes del mundo donde Cristo está haciendo una obra sobrenatural y se convierten de manera real. Y empiezas a ver que el evangelio se empieza a extender por todo el mundo de una manera que solamente Cristo podría hacer. Pero luego estamos envueltos en una cultura occidental cristiana donde no suceden esas cosas y tenemos que hacer una búsqueda nosotros. Ya no es que nos topemos con el tesoro, sino que nosotros estamos en un lugar donde tenemos que buscar la perla de gran precio. Encontramos perlas en la tradición de la religión de mi papá y de mi mamá. Encuentro perlas en la iglesia a la que voy, pero tenemos que hacer una búsqueda constante de la perla de gran precio para que podamos realmente encontrarla y no quedarnos con la idea de que por haber nacido en una cuna cristiana, entonces nosotros hemos encontrado realmente. Y cuando empiezas a analizar los que encontraron la perla, porque esta persona que encontró la perla dice, voy y vendo todo lo que tengo porque vale la pena la perla, de la misma manera que el tesoro. Entonces empiezas a pensar, ¿será que realmente hemos encontrado dentro de nuestro contexto cristiano la perla de gran precio? Porque parece que estamos viviendo como si no lo hubiéramos encontrado y no estoy dispuesto a sacrificar toda mi vida para poderla acoger dentro de mí, para poderla tener cercana a mí. Entonces tenemos un cristianismo que sí, tiene muchas perlas, pero no ha encontrado el reino de Dios. Estamos en un contexto rodeados de perlas, pero tenemos que hacer una búsqueda intensiva para encontrar el reino de Dios de manera real. Tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que analizar. Había una diferencia muy grande entre el tesoro que fue encontrado de manera casual y la perla que fue buscada de manera intencional. Dice la palabra en Mateo 6:33, un texto que conocemos bastante bien: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice? ¿Qué dice después de eso? Un texto que siempre lo tenemos muy mal entendido, porque el otro día me dio pena porque le hice esta pregunta a unos muchachos de otra iglesia y les dije, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y ellos dijeron, y todas las cosas serán añadidas. Y enfrente de su pastor se me salió, pero le dije, no, está mal, que no les enseñan en sus iglesias. Lo bueno que es muy amigo mío el pastor y al final le dije, perdón. Le dije, pasa lo mismo en todos lados. No dice todas las cosas van a ser añadidas, ¿verdad? Pero tiene un contexto, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, y todas estas cosas de las que viene hablando Jesús, para entender exactamente lo que significa la provisión estando en el reino de Dios, tenemos que leer el contexto. Y Jesús venía hablándole de las aves y les dice, fíjense en los pequeños pájaros, cómo ni siquiera trabajan, pero comen. Y miren cómo las flores que están ahí en el campo y los lirios tampoco están, pero se vistieron con una vestidura más bella que la de Salomón. Ni siquiera Salomón con todo su dinero pudo hacerlo. Y luego entonces les dice, mas ustedes no busquen estas cosas, pero busquen primeramente el reino de Dios. Y no solamente el reino de Dios, sino ¿qué más? Su justicia. Y ahí es donde el cristiano se queda atorado, porque no entendemos todavía la justicia de Dios. Toda la idea de que estemos estudiando las parábolas del reino es para que tengamos una idea más clara del reino, porque hemos preguntado ¿qué es el reino? Y nadie sabemos responder qué es el reino, pero luego preguntas ¿qué es la justicia del reino? Y tampoco sabemos. Y Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, pero ni siquiera sé qué es el reino y ni siquiera sé qué es la justicia de Dios. Entonces estoy viviendo un cristianismo donde
Estoy buscando algo, pero no lo encuentro porque no sé lo que estoy buscando. Entonces me topo una piedra preciosa y digo, esto es suficiente. Pero Jesús dijo, busquen la perla preciosa, busquen la perla de gran precio, es lo que le está diciendo Jesús en Mateo 6. Busquen primeramente la perla de gran precio. Hagan una búsqueda intensiva de aquello que vale la pena por su supremacía y no aquello que satisface a tus necesidades personales, pasajeras, superficiales, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca lo que cuesta más, busca la perla excelente. No te conformes con las perlas pequeñas. Qué difícil es cuando Jesús empieza a hablar de esta manera y entonces ya lo que siempre hemos aprendido del primer paso de la salvación por gracia, tener fe en Cristo y tener vidas bonitas, empieza a tener más complejidad. Entonces Jesús empieza a decir, no se trata únicamente de que encuentres el evangelio para tu salvación, sino de que encuentres el reino de Dios, la plenitud de la manifestación del gobierno de Dios sobre tu vida. Y no solamente esto, sino que busques hacer la justicia de Dios en el mundo. Y hemos hablado del tema de la justicia en otras ocasiones. El cristiano no busca su justicia personal, sino que busca la justicia de los más desvalidos. Me acuerdo que estaba en el instituto bíblico y en una ocasión el Señor, estuve un tiempecito en ayuno y el último día del ayuno fui a leer el texto de Miqueas, donde Miqueas está diciendo, ama la misericordia, ama la justicia, busca a Dios, humíllate delante de Dios. Y después de leer Miqueas fui a leer las bienaventuranzas, donde empieza a hablar Jesús de los más pobres, de los más desvalidos. Y empieza a tener sentido cómo Dios empieza a ver la justicia del hombre y la justicia del reino como dos cosas distintas. Porque en la justicia del hombre se castiga al más malo, pero en la justicia del reino se eleva, se levanta y se dignifica a la persona más necesitada. Donde primeramente estamos tú y yo porque somos los más pecadores. Pero en la justicia del reino que está Jesús hablando en Mateo, cuando les habla de las bienaventuranzas, no les está diciendo malaventurados los asesinos porque les va a ir bien gacho, malaventurados los mentirosos porque se van a ir al infierno, malaventurados los que roban porque ellos no verán el reino de Dios. Y no se parece eso a nuestra propia justicia a veces. No hablamos mal de tanta gente y ya les dimos una condena al infierno de tantos años porque somos expertos en saber de qué tamaño es el pecado de la gente, cuando no hemos visto la viga en nuestro propio ojo. Pero Jesús no habló en esos términos, pero decía, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados todos aquellos que hacen la paz, los que hacen misericordia. Es decir, Jesús está presentando un estilo de justicia diferente al tipo de justicia que nosotros hablamos hoy en día, porque nos creemos de alguna manera jueces delante de los hombres para condenarlos según el pecado que cada uno tenga, que curiosamente nosotros no hablamos de nuestro propio pecado y no lo exponemos tampoco. Cuando habla Jesús, busquen primeramente el reino de Dios, está diciendo, busquen la perla más cara, busquen lo que verdaderamente es más excelente y además busquen hacer la justicia de Dios. Encárguense de aquellas personas que tienen necesidad. Busquen hacer justicia. Pero la justicia que trae misericordia y gracia en sí misma. En una ocasión fue Jesús el que dijo, no he venido a condenar al mundo, ¿se acuerdan? O sea, ya que los discípulos, igualito que nosotros, Señor, ya pon en orden, nosotros sí estamos de tu lado y aquellos no. Ya diles, porque se están volando. Hazles saber que nosotros sí estamos bien, Señor. Que les caiga un rayo. ¿Se acuerdan quién fue el que dijo que les caiga un rayo? ¿O que les caiga un qué? Los Boanerges, los hijos del trueno, Juan y su hermano. Haz que les caiga un rayo, Señor. Y Jesús decía, pues ¿qué traen? Si hago que les caiga un rayo, te va a caer a ti también, mijo. Le cae al de enfrente y te va a caer a ti. Y Jesús dice, yo no he venido a traer juicio,
pero he venido a salvarlo, he venido a traer salvación. Hermanos, con toda la discusión que hemos estado escuchando últimamente en redes sociales, he escuchado que los cristianos hablamos de todo y no he escuchado buenas nuevas de parte de un cristiano. No he escuchado ni una buena noticia, y eso es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. No he escuchado las buenas noticias todavía. No escucho que hablemos de la gracia, de la misericordia, de la salvación. Para otra ocasión tendremos que estudiar Romanos, porque es un pasaje muy controvertido, Romanos 1, pero si lo lees de manera objetiva, te lleva sorpresas muy interesantes. Pero Jesús les está diciendo, busquen primeramente la perla de gran precio y busquen hacer su justicia. No busquen una justicia personal, porque si a ustedes les pegan una cachetada, pónganle la otra mejilla. Eso no se trata de justicia personal, pero busquen hacer justicia para el más necesitado. Un poco más adelante Jesús les está hablando en Mateo capítulo 7. Vamos ahí a Mateo 7, verso 7. Mateo 7, verso 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús les habla de tres cosas muy claras. Les dice, pidan y van a recibir, ¿verdad? Y luego les dice, busquen y van a hallar, van a encontrar, y toquen la puerta y se les va a abrir. Y Jesús dice, porque nosotros si somos como seres humanos malas personas, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, no seas gacho. Hay de repente 2, 3 papás que se hacen eso. Pero dice, si ustedes que son malos no lo vas a hacer, ¿cuánto más el Padre Celestial? Pero termina con un verso que parece que no tiene nada que ver, el verso 12, y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver eso, Señor? Nos estás hablando de la oración. Se fijan que constantemente tomamos partes de la palabra y las que nos gustan nos las quedamos. Vamos a pedir y vamos a recibir, vamos a buscar y vamos a hallar, vamos a tocar y se les va a abrir. Pero inmediatamente Jesús, después de explicar a esto, les dice, pero la puerta para todo esto es precisamente que tú actúes de la misma manera con las personas que están alrededor tuyo. El gran problema que tenemos personal y familiar que se ve constantemente en nuestras vidas es que quiero lo mío, pero no quiero lo del de enseguida. Quiero que Dios me haga justicia a mí, pero no quiero hacerle justicia al que está enfrente. Quiero que Dios pelee mis batallas, pero no me interesa que Dios rescate a la persona con la cual estoy teniendo problemas. Eso es lo que Jesús les dice. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Y no solamente dice esto, sino que dice, porque esto es la ley y los profetas. De esto se trata todo el asunto, les está diciendo Jesús. Son un montón de libros en el Antiguo Testamento, pero si no te quieres meter en problemas, toda la ley y todos los profetas se resumen en que te portes bien con los que están enfrente de ti para que no te traten mal ellos. Muy sencillo y muy práctico. Muy fácil de entender. Empieza a actuar de una manera diferente con tu vida. Deja de culpar a los demás. Yo le echo la culpa a los que se me atraviesan cuando voy manejando, porque el carril de la izquierda es para rebasar únicamente. Pero yo tengo problemas por mi falta de paciencia, por mal manejo, por ser una persona que si se meten, pues yo me voy a 2 centímetros de ellos enfrente a propósito para que le den más fuerte. Y como dice Uriel, aquí en Chihuahua nadie pita. Yo no les pito, nomás les echo las luces, porque es un poco más decente. Pero todos tenemos un montón de situaciones que hacemos
culpable a la persona que está enfrente y no tomamos responsabilidad porque nosotros actuamos. Para que se abra esa puerta donde nosotros toquemos y se abra, donde nosotros pidamos y recibamos, donde busquemos y hallemos, tenemos que entender que hay una responsabilidad social sobre la cual yo tengo que actuar. Porque el reino de Dios involucra establecer un gobierno dentro de la sociedad. Por eso nosotros estamos yendo los viernes con las personas con las que vamos, hacemos lo que hacemos con ellos porque es un tema social, porque el reino de Dios tiene que permear todas las áreas que existen en nuestro mundo. La sociedad, los problemas de corrupción, los problemas en el gobierno, la política, lo que está sucediendo con el medio ambiente. No sé si vieron un post que subí a Facebook donde se habla, tenemos el año más caluroso y sigue rompiendo récords mes tras mes, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con el calentamiento global? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con la migración? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con la esclavitud sexual, con la esclavitud moderna, con la trata de personas? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios no solamente para que nos pongamos a orar, sino porque tiene que tener un contexto social todo lo que yo hago? Entonces sí, voy a estar buscando, voy a estar pidiendo y voy a estar tocando para encontrar el reino de Dios. Y entonces sí, el reino de Dios empieza a ser manifestado a tu vida. Entonces sí, el reino de Dios empieza a ser mostrado de manera clara, pero es bien curioso porque cuando no conocemos nada del evangelio empezamos a encontrar esas perlas precisamente, y empezamos a gozarnos y empezamos a tener alegría porque hay ciertos pasajes, porque tal predicación me habló, porque tal cosa sentí de parte de Dios, porque me restauró, porque empezamos a tener revelación de parte del Espíritu Santo para nuestras propias vidas. Pero empiezas a ir más profundo y la idea de todo esto es empezar a encontrar las perlas más preciosas que muchas veces los cristianos no hemos encontrado. Empiezas a avanzar en tu búsqueda, empiezas a continuar en tu búsqueda diligente y empiezas a encontrar que nunca se había tratado de ti. Te empiezas a dar cuenta que hay algo mucho más profundo de Dios de lo que toda la vida has percibido. Romanos 11 habla de esto. Cuando dice el verso 33 les escribe Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a él para que le fuese recompensado? Toda la idea de Pablo es la ciencia y la sabiduría de Dios es una profundidad que se encuentra ahí en las riquezas. Las riquezas de Dios son profundas, pero son muchas. Y Pablo les dice, ni siquiera se les ha ocurrido entender realmente lo que significa el reino de Dios y lo que significa caminar con Cristo, el poder del Espíritu Santo regenerador dentro de nuestra propia vida. Pero cuando habla de las parábolas empieza a darle sentido y dice, pero para que conozcas todas esas profundidades, nomás te voy a poner dos ejemplos. El que se encontró el tesoro fue y vendió todo, y el que encontró la perla fue y vendió todo. Y no está hablando en este contexto de vender literalmente, está hablando de manera de parábola, para poner un contraste en lo que vale el reino de Dios y todo lo que nosotros consideramos como valioso. Tenemos que ir mucho más profundo en la búsqueda de Dios. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nunca se ha tratado de nosotros, empezamos a morir a nosotros. Empiezas a morir, a morir, a morir, a morir. Entonces, la gran situación paradójica del reino de Dios, donde tu muerte significa tu plenitud. Esa contrariedad que se vive en el reino de Dios constantemente, donde tú sufres en tu carne, pero tú te alegras en tu espíritu. Donde tú estás dispuesto a ser quemado por Cristo, pero lo haces cantando un himno de alabanza a Dios. Esa situación tan paradójica que se da constantemente es algo que muchos cristianos vemos muy lejano. Es algo que vemos totalmente alejado de nosotros como una realidad que no puede tener presencia en nuestras vidas, pero se trata de buscar el reino de Dios cada vez más profundo hasta que lleguemos a encontrar la perla que realmente vale la pena
vender todo lo que nosotros poseamos por encontrarnos con ella. Hubo un hombre que aparece en Juan capítulo 3 que se llamó Nicodemo y conocemos la historia. Dice la palabra que se acerca a Jesús muy de noche y era una de las personas más importantes de ese lugar. No solamente era importante en el área teológica, pero como fariseos tenían bastante dinero, su posición económica era bastante alta. Sabía bastante acerca de la ley y de los profetas. Y dice que se acerca a Jesús de noche, posiblemente cuando ya no había gente y podía acercarse a preguntarle de manera directa. Y vimos este pasaje hace algunos meses, pero vemos que Jesús nunca les dice, el Nicodemo no les dice, maestro, enséñame a entrar al reino de Dios, sino que le dice, vemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Eso es lo que le dice Nicodemo. Y no le hace ninguna pregunta. Y Jesús le empieza a hablar, necesitan nacer de nuevo, necesitan nacer del Espíritu. ¿Qué estaba pasando con Nicodemo? Había encontrado las perlas del Antiguo Testamento, pero estaba buscando la perla de gran precio. Estaba indagando. Estaba tratando de encontrar la máxima manifestación del reino de Dios que Jesús venía a traer. Que el otro día hablábamos de esto, Wicho y yo, cuando decíamos, a Jesús nunca se le ve estresado. A Jesús nunca se le ve preocupado. A Jesús nunca se le ve afligido por alguna situación pasajera. Y decíamos, posiblemente es porque cuando empezaba a tener esas emociones, es cuando la palabra dice, y se apartó de la multitud y se alejó para ir a orar, ¿no? Y nosotros somos a veces al contrario, nos estresamos y vamos con la multitud. Pero Jesús se apartaba de la multitud y se iba a orar. Buscaba en su Padre el refugio que necesitaba para todas estas situaciones. Y el estilo de vida de Cristo le resultaba atractivo a Nicodemo. Y decía Nicodemo, a pesar de que yo conozco la ley y todo lo que está escrito en ella, hay una perla más grande que las que yo tengo en Cristo que necesito preguntarle dónde la encontró. Entonces se acerca a Nicodemo de noche, empieza a hablar con él y Jesús le habla de una manera difícil de entender, porque Nicodemo, siendo bastante inteligente, tiene que preguntar en varias ocasiones, ¿necesito volver a nacer? ¿Qué significa eso? Fue un hombre que indagó dentro de la vida de Cristo para encontrar la perla. Así ha habido hombres constantemente que no se han topado de casualidad con el reino de Dios, como el tesoro. Pero una vez que estamos dentro del cristianismo, creo yo, tenemos que hacer una búsqueda diligente e intencional, cada uno de nosotros, para encontrarnos con el reino de Dios. Mientras que las personas allá afuera, posiblemente por una situación, van a dar con el reino de Dios, los que ya estamos adentro tenemos que hacer una búsqueda como aquella persona que está buscando las perlas, buscando intencionalmente encontrarnos con la perla que verdaderamente valga la pena. Si todavía no tenemos algo por lo cual vivir y por lo cual morir, posiblemente no hemos encontrado la perla. Si no hay una motivación suficientemente grande en nuestra vida para dar mi vida, posiblemente no es la perla de gran precio la que hemos encontrado. A lo mejor encontramos otra, pero al ser más pequeña no vale la pena dejar todo por seguirla. Hubo un hombre, quiero contarles la historia de un personaje, se llama Evan Roberts, vivió el siglo pasado, vivió en Gales y es conocido por traer uno de los grandes avivamientos del siglo pasado. Fue evangelista y ha habido hombres que, a la semejanza del libro de los Hechos, han hecho cosas sumamente impresionantes. Hemos hablado de Wesley en otras ocasiones como una persona que transformó radicalmente la sociedad en Inglaterra, totalmente cambiada por la vida de dos hombres, Whitefield y Wesley. Y este fue otro hombre. Empezó a orar y a orar y a orar. Era cristiano, tenía su salvación asegurada, hacía el bien, se iba a ir al cielo si se moría. Pero había una necesidad de encontrar una perla más grande, por la cual valiera la pena morir.
Empieza a orar para buscarla, orar. Se topa con un amigo y le dice a su amigo, ¿crees que Dios nos puede dar 100,000 almas que conozcan al Señor? La historia dice que en 6 meses logra tocar a 100,000 personas por medio de sus mensajes evangelísticos, por medio de células, por medio de obra social. Y siempre surge la pregunta, ¿por qué él y no yo? Empiezas a estudiar la vida de estos hombres y te das cuenta que eran tan comunes como usted y como yo. Eran personajes totalmente humanos, totalmente pecadores. Y empiezas a hacerte la pregunta, ¿será que estoy buscando las cosas que realmente importan o las cuales valen la pena vivir y morir por ellas? ¿O estoy buscando una perla pequeña que me saque de mi situación personal pasajera? ¿Cuál es mi búsqueda personal? ¿Encontré la perla de gran precio realmente? ¿Encontré el tesoro realmente? ¿Estoy dispuesto a hacerlo como lo hicieron los Corral, que están locos? Encontraron algo que para todos nosotros es sin sentido y hicieron algo que nosotros no hemos hecho por toda la bola de argumentos que podamos tener en nuestra mente, porque todavía estamos viendo la comida enfrente de nosotros, pero todavía estamos viendo el menú y estamos hambrientos espiritualmente. Tengo una gran necesidad espiritual, estoy muerto espiritualmente y ya está la comida enfrente de mí, pero sigo viendo el menú porque no estoy seguro que sea lo mejor. Y hay gente que dice, ya lo encontré, necesito actuar, necesito hacerlo. Necesito lanzarme a encontrar el reino de Dios verdaderamente manifestado en mi vida. Solamente caminando en fe y solamente con una causa suficientemente apasionada en nuestras vidas vamos a lograr encontrar el reino de Dios de esa manera. Podemos seguir con nuestro cristianismo. Y otra vez, como hablamos en otras parábolas, posiblemente nos vayamos al cielo. Digo posiblemente porque no estoy seguro, no les aseguro nada. Posiblemente nos vayamos al cielo si seguimos así. Pero todavía no hemos encontrado aquello que vale la pena vivir y morir por esa causa. El reino de Dios es precisamente esa perla. Encontrar esa perla, caminar hacia esa perla, entenderla y no conformarlos con otras perlas que hemos estado viviendo. Son 2 años de este tipo Evan Roberts donde causaron un avivamiento total en Gales. Toda la nación estaba, según estaba viendo en su epitafio, y hablan de que toda la nación estaba a los pies de Evan Roberts, y él únicamente predicaba a Cristo y hacía obra social y oraban como locos, como la historia de los moravos que hemos estado hablando, el movimiento de los moravos. Oración continua 100 años, oración continua por 100 años, oración sin parar por 100 años. Nosotros tenemos martes de oración de 8 a 9. Y tenemos jueves de oración de 9 a 10. Y nos hacemos las preguntas, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué los Corral y no yo? ¿Por qué estamos tan débiles en nuestro cristianismo? ¿Por qué no hay poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos conversiones? ¿Por qué estamos batallando para encontrar aquello que vale la pena vivir y morir? Los moravos oraron por 100 años, a los 6 meses también de que comienzan la oración, el 50% de los moravos estaban de misioneros en todas partes del mundo. El 50% de los moravos. Moravos es una región, no es una denominación, es una región, es un país. En Moravia, el 50% de esas personas estaban de misioneros en todo el mundo.
Hay algo más grande por lo cual vale la pena vivir y por lo cual vale la pena morir. Tenemos dos opciones frente a Cristo: tomar a Cristo real, suponer que todo lo que dijo es real, o tratar de reinterpretarlo, o tratar de encontrar alguna otra explicación. Tenemos que tomar una decisión. Creo que a veces estamos atorados, hermanos, entre me entrego a Jesús y sé que me va a costar todo, o me voy y me hago reggaetonero, y estamos atorados en medio. Estoy atorado en medio. Una cosa ni otra, porque estoy a gusto aquí. Somos muy buenos para estar en medio, somos geniales para estar en medio. Lo hacemos muy bien, se nos da. Pero tomamos en serio a Cristo y sus palabras. El reino de Dios, dijo, es semejante a un hombre que anda buscando una perla y cuando la encuentra, va y vende todas sus posesiones. La perla valía la pena, valía la pena. Quiero que oremos, pero quiero que tomes una decisión.